Los niños bajamos. Si quiere bajar, o se quiere quedar acá con el papá. ¿Quién quiere acá? O vamos a pintar, vamos a pintar. Vamos. Bendiciones para todos. Hola, sí. Bendiciones. Gloria a Dios. Esperamos que todo esté funcionando perfectamente el día de hoy. La gloria de Dios esté sobre su vida, sobre mi vida. Qué bueno que usted está aquí en este lugar. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Vamos, ponga su vida delante del Señor después de esta alabanza, de estas adoraciones, después de que usted cantó, danzó. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que le dé una palabra de vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Ponga su vida delante del Señor. Los que están allí en la transmisión, vamos, dígale al Espíritu Santo, usted que está ingresando a la transmisión, que hace parte de esta iglesia, que hace parte de esta casa, o que está escuchando esta palabra por primera vez, vamos, dígale al Espíritu Santo, vamos, dígale al Espíritu Santo. Ese es un tiempo para que usted se conecte con el Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, aquí está mi vida delante de ti. Me quiero desconectar del mundo, me quiero desconectar de las cosas que en el mundo están pasando, me quiero desconectar de la realidad que está sucediendo a nivel mundial, a nivel de mi hogar, a nivel de todo. Quiero desconectarme, Señor, para conectarme estos minutos, este tiempo contigo. Vamos, conéctese con el Espíritu Santo. Dígale, me quiero conectar contigo porque quiero que esta palabra sea una palabra que me traiga una verdadera libertad. Amén. Amén. Anhelo una palabra que me lleve a una verdadera libertad. Ese es el tema para el día de hoy. Ese es nuestro servicio, el del día de hoy. La Biblia nos enseña que nosotros somos libres, ¿verdad? La Biblia nos ha llevado a ser libres, pero la verdad es que ser esclavos hoy en día es una realidad. Los tiempos de esclavitud no terminaron, solo cambiaron de estado. Hoy muchas personas viven en esclavitud. Y lo más tremendo de todo es no saber que son esclavos. Una de las cosas que nos hacen esclavos son nuestras pasiones. Escuche esto, no hay nada peor que no saber en el estado en el que estamos. Cuando uno es esclavo y sabe que es esclavo, pues vive de acuerdo a eso, como pueda vivirlo, de la mejor manera que lo pueda vivir. Pero lo peor es cuando usted no sabe que usted es esclavo y piensa que vive bien. Y entonces vienen todos los problemas del por qué me sucede esto o aquello. Por una sencilla razón, que usted y yo o cualquier persona que esté viviendo un tema de esclavitud no lo sabe. Y si no lo sabe, ¿cómo va a poder ser libre? Un ejemplo, conocí una historia de una mujer, una anciana, que el hijo se fue, creo que, si alguien me recuerda, de dónde son las libras esterlinas. No, es un país, bueno, de donde son las libras esterlinas. Así que este muchacho se fue para allá a trabajar y dejó a la mamá acá. Y él empezó a enviarle cartas a la mamá
y cartas. Y la mamá, después de algunos años, era una anciana, pero la anciana empezó a entrar en pobreza, en pobreza, en pobreza. Y el hijo lo único que le mandaba era cartas, cartas. Y cuando la anciana estaba bien pobre, bien terriblemente llevada, estaba en las últimas, alguien le quiso ayudar y le preguntó su vida, y fue a su vida, y en un humilde ranchito allí, todo deteriorado, todo llevado. Así que la persona que estaba allí le dijo, bueno, ¿y usted no tiene familia, no tiene hijos? Ella le dijo, sí, yo tengo un hijo, se fue para otro país y no le envía dinero. Ella le dijo, no, pues de pronto es que está muy ocupado, de pronto es que está mal, pero él me escribe cartas. Él me envía cartas y me dice cómo está, cómo voy. Y yo leo esas cartas y eso es lo único que me motiva. Y me manda unas estampitas. Así que cuando la mujer le dijo, déjeme ver las estampitas y las cartas, pues ella levantó el colchón y tenía una cantidad de cartas y tenía una cantidad de libras esterlinas. O sea que esa mujer era rica, millonaria, pero no lo sabía. Y vivía esclava de la pobreza. ¿Por qué? Porque no sabía que esas estampitas eran dinero, que era un dinero para poder cambiar. Hay un ruido acá. Así que había un problema con esta mujer, ¿verdad? Esta mujer era millonaria, era rica, pero no lo sabía. Pero vivía como pobre, vivía como muy pobre y pasando necesidades. ¿Cuántos estamos viviendo así? Muchos. Somos ricos, somos millonarios, estamos llenos de gozo, de alegría, de muchas cosas, pero no lo hemos entendido. En estos días compartía con alguien, con unas personas, y estas personas hace algún tiempo tuvieron unos problemas muy fuertes, y cuando yo empecé a hablar con ellos, Dios empezó a colocar en mi corazón las cosas buenas que ellos tenían. Y cuando terminé de decirles todo lo que yo veía que ellos tenían, parece que ellos dijeron, wow, de verdad tenemos y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque la esclavitud nos venda los ojos. La esclavitud nos hace que caminemos en esa vida que no tiene visión, que no tiene un panorama diferente. Así que una de las cosas que nos lleva a esclavitud es la pasión. Diga conmigo la pasión. La pasión. Y otra vez, la pasión. ¿Cuántos son apasionados? Le voy a decir lo que significa pasión. Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. No hay pérfidas pasiones, suponiendo que alguna pasión pueda ser pérfida. ¿Y usted sabe qué es pérfida? No. Pérfida es lo que significa deslealtad, traición, ¿verdad? Así que vamos sumándole a esto. Cuando usted tiene pasiones y esas pasiones se desbordan y llegan a ser pérfidas, entonces ¿qué sucede? Ahí es donde ya una palabra muy que se habla mucho hoy en día, la tóxica, ¿verdad? Porque esa pasión por ese amor que tiene por una persona se vuelve desequilibrada. Y esa pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad. La pasión es un sentimiento vehemente, o sea, es un sentimiento fuerte que es capaz de doblegar su voluntad.
Y entonces cuando lo hace doblegar su voluntad, por más que usted quiera, no va a poder hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene una pasión desordenada, una pasión desorbitada, una pasión que doblega, que domina su voluntad y es capaz de perturbar su razón. Ahí es cuando le dicen, pero usted no pensó antes de hacer eso. No, esa pasión doblegó su razón, doblegó lo que para otra persona es racional, doblegó eso. Entonces imagínense, somos esclavos, ¿por qué? Porque empezamos a ser esclavos a través de ¿qué? De nuestras pasiones. Y usted dirá, pero yo no soy como muy apasionado. Tenga cuidado, que hay pasiones que lo pueden llevar a perder y a perturbar su voluntad. Así que esto es muy común y muy normal hoy en día en nosotros. Y el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, usted que conoce a Cristo, debe ser libre de todas esas pasiones que lo llevan a vivir una vida de esclavitud. Porque no hay nada peor que ser esclavos, ¿verdad? Ser esclavos es terrible. Ser esclavos es una vida que tienes que vivir subyugado a la voluntad de otro, destápala, a la voluntad de otro. Ser esclavo es vivir subyugado a lo que otro diga que se debe hacer. Y aunque usted no lo quiera, un esclavo no hace cosas por mérito propio. Muchas gracias a la invitada que gastó el agua hoy. Así que es importante que usted entienda que la esclavitud te puede llevar a vivir una vida en decadencia, a vivir una vida que Dios no quiere que tú vivas. Dios quiere tener una vida contigo de libertad. Una cosa es vivir bajo un sistema político donde hay problemas financieros, donde hay miles de problemas. Pero otra cosa es vivir bajo ese mismo sistema siendo usted esclavo. Me explico, usted no puede ir por la vida viniendo a la iglesia, siendo creyente, pero siendo esclavo. Si la persona no conoce de Cristo, no conoce de Dios, pues no digamos que está bien que sea esclavo, pero es normal que sea esclavo de algo. Pero cuando somos hijos de Dios, como somos creyentes en Jesús, Jesús nos dice que Él nos ha dado libertad. Escuche Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿a quién les dijo? Los judíos. A los judíos que habían creído en Él, o sea, personas que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Personas que eran judías y el judaísmo en aquel tiempo y ahora todavía, aquel judaísmo, aquellos judíos que se convirtieron al Señor, que dejaron sus prácticas y vinieron a convertirse a Cristo. Entonces a ellos les está hablando, o sea, a personas como nosotros, personas que han dejado una vida mundana, que han dejado una vida desequilibrada, que han dejado una vida de cosas banales, pero que nos hemos convertido y que hemos caminado con Jesús. Entonces Jesús les dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis, subraya esa palabra permanecer, diga conmigo permanecer. Permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero, para nosotros poder ser libres, salir del estado de libertad, de esclavitud, tenemos que ser discípulos. Acuérdese la predicación de hace 8 días. ¿Hablamos de qué?
¿De qué hablamos los que vinieron? De los viejos hábitos, de los malos hábitos. O sea que hicieron la tarea. Yo hice mi tarea. Ah, pero es que verdad que hace 8 días vino doña Emma, estaba aquí. Así que los hábitos, hay 2 clases de hábitos. Los malos hábitos, ¿verdad? Hábitos que no son saludables, hábitos que no son para nada amables, hábitos que tienen que ver con nuestro carácter. Esos son los malos hábitos. Pero hay otra clase de hábitos, los hábitos pecaminosos. Así que usted puede tener hábitos ¿qué? Pecaminosos y cree que son malos hábitos. Y resulta que son hábitos pecaminosos. Y para salir de esos malos hábitos, lo que pasa es que hace 8 días enseñamos lo de los hábitos. Para salir de esos malos hábitos tenemos que cambiarlos. ¿Por qué? Por otros hábitos. O sea, usted no puede quitarse un hábito, decir ya no voy a hacer esto y quedarse sin nada. No, usted no quita los hábitos, los cambia, los reemplaza. Un ejemplo, si usted salía todas las mañanas a trotar, a correr, y dijo, no, el médico me dijo que correr me hacía daño. Entonces, ¿qué dice? Yo no volví a tener ese hábito de correr, y era un hábito saludable. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahora tiene que volver a cambiar ese hábito y empezar algo a las 5 de la mañana, que todos los días era su hábito, para poner un hábito saludable. O sea, que usted si antes salía a correr, ahora tiene que salir ¿a qué? A caminar. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, la palabra nos está enseñando cómo cambiar estos malos hábitos. ¿Cómo cambiar estos malos hábitos? Entonces, lo primero para cambiar este mal hábito es ser ¿qué? Un discípulo. No puede cambiar. Caret, no puede cambiar los malos hábitos y dejarlos allí por nada. Tiene que ¿qué? Que poner otros hábitos. Y para cambiar esos hábitos usted tiene que ser un ¿qué? Discípulo. Pero escuchen, para ser discípulo, cuando tú ya eres un discípulo, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué hay tantas personas esclavas en muchas cosas? Primero, porque no son discípulos. Segundo, porque no conocen a Jesús. Claro, si no es discípulo de Jesús, ¿cómo va a conocer a Jesús? ¿Y sabe por qué no lo hace? Puede venir a la iglesia cada 8 días, puede estar viniendo a la iglesia durante 2 años, pero ¿sabe por qué no ha cambiado? Porque hay un hábito que no ha puesto en práctica. ¿Cuál es? El de permanecer en la palabra de Dios. Hace 8 días hablábamos de los hábitos saludables, como leer la palabra de Dios. Si usted hace de eso un hábito en su vida, si usted dice yo todos los días me levanto a tal hora y leo la palabra durante tanto tiempo, o de noche o de día o al mediodía, o la hago frecuentemente, entonces ¿qué pasa? Genera un hábito, y ese hábito lo hace ¿qué? Permanecer en la palabra. Y cuando usted permanece en la palabra, ¿qué sucede? Se vuelve un discípulo, y cuando se vuelve un discípulo, ¿qué pasa? Empieza a ser libre. Pastores que han orado por mí, pero yo sigo en la misma esclavitud. No se trata muchas veces de la oración, se trata de la permanencia en el Señor, se trata del discipulado, se trata del ser discípulo. Escuchen, y creo que ellos respondieron lo mismo que usted y yo estamos pensando, o los que están en la transmisión están pensando. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Pero escuche, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Todo qué? Dígalo conmigo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Del pecado es. Entonces, ¿cuándo somos nosotros esclavos de algo? Cuando cometemos pecados. La manera de usted ser pecador, la manera de ser usted esclavo, quiere decir que está en pecado. Y entonces, ¿cómo obra Dios? ¿Cómo Dios opera una sanidad, un milagro? ¿Cómo Dios obra en mi mente, en mi corazón, si yo practico el pecado? Lo primero que tengo que entrar a saber es que hay un pecado en mí y que tengo que cambiar, que tengo que salir de ese pecado. Tengo que dejar de pecar. Yo no sé cuál sea su pecado, pero usted y yo sabemos qué cosas son pecado y qué cosas no. Así que no estamos en la era, no estamos en el tiempo de decir, ay, yo no sabía que eso era pecado. Hoy en día el Espíritu Santo le dice a usted qué es pecado y qué no es pecado. Así que les dijo, que el que hace pecado, esclavo del pecado es. El que lo practica. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Decirle al Espíritu Santo, ayúdame, dame fuerzas para no pecar más. Y usted sabe a qué pecado Dios le está hablando. Yo sé a qué pecado Dios me está hablando a mí. Ustedes lo saben. Yo no tengo que decirle, Espíritu Santo, revélame el pecado de Jenny. Jenny, tu pecado es tal. No. Ella lo sabe. ¿Qué cosas tiene que ir mejorando y qué cosas que tiene que ir dejando? 35 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. ¿Ha escuchado personas que, ay, te comparto, vamos a la iglesia, ay, sí, yo fui sí, yo fui cristiano? ¿Ha escuchado personas así? Yo fui cristiano, yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo iba a la iglesia, yo predicaba. ¿Y qué pasó? No volví a la iglesia. ¿Por qué? No, el pastor, no un hermano, no, me vino y bueno, qué sé yo. Aquí se cumple eso, el esclavo no queda en la casa. Porque lo primero que hace la esclavitud es sacarte de la iglesia. Cuando alguien dice, no quiero volver a la iglesia y no quiero volver a ninguna iglesia, lo primero que tenemos que mirar es, algo lo está esclavizando. Había una imagen muy bonita ahí en la pantalla, Khaled, si la puedes colocar nuevamente. Y te das cuenta que eso que te esclaviza es algo que no te deja avanzar. Y lo primero es que el esclavo no queda en la casa. El esclavo. Entonces, cuando alguien se va de la iglesia, no vuelve a la iglesia. Cuando alguien habla mal de los pastores, habla mal de las iglesias. Y usted le pregunta, ¿has ido alguna vez? Y se va a dar cuenta que es esclavo. Que algo lo esclavizó. ¿Y qué lo esclavizó? Una pasión. ¿Por qué no volvió a el fútbol, pastor? En ese año llegó el mundial y preciso los partidos eran los domingos en la mañana. Y yo me metí y ahí me enfrié. Esclavo. Y yo no soy de los pastores que habla que el deporte es del diablo, no. Pero hay prioridades. Mi hijo juega fútbol. Y cuando yo estaba en la otra iglesia,
A veces me tocaba irlo a dejar lejos en el partido y me tocaba devolverme a estar en la iglesia. Y estaba en la iglesia y cuando terminaba el partido, cuando terminaba el servicio, volvía a ir a recogerlo. Yo rogaba que los partidos no fueran los domingos. ¿Verdad? Pero hacíamos todo de todo un poquito. Pero escuche, la pasión, algo que te apasiona, te saca de la casa, te hace esclavo de algo. Algo que te saca. Y escuche, la iglesia no te hace libre. La palabra de Dios en sí misma no te hace libre. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A cuál Hijo se está refiriendo? A Jesús. Si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la libertad viene verdaderamente ¿por quién? Por Jesús. Mire, hay gente que ha tomado la palabra y la ha empezado a leer como se lee cualquier libro para crecimiento de conocimiento y luego se han vuelto ateos. Hay gente que ha sido creyente cristiana y se han ido a estudiar teología y se han apartado del Señor. Y pueden dictar religión o ciencias religiosas, pero su corazón está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente nos libera es ¿quién? Jesús. Jesús. Jesús es quien verdaderamente te libera, no el conocimiento, no leer la Escritura. Leer la Escritura no te hace libre. Leer la Escritura sin la dirección del Espíritu Santo y sin el creer en Jesús te hace esclavo. ¿Ha visto personas que saben mucha Biblia, pero no se ponen cierto tipo de ropa? Son esclavos de una doctrina. Hay personas que el día domingo, que cualquier otro día, que no comen cierta clase de cosas, no porque no les guste, sino porque la Biblia dice, y como no tuvieron el discernimiento por el Espíritu Santo, lo hicieron doctrina. Y entonces, no lo hacen porque no les guste, lo hacen para no pecar. Pero la Biblia dice que Jesús bendijo todos los alimentos, que en Jesús todo es bendecido. No aprendemos a discernir lo bueno y lo malo. Y hoy hay un gran problema. Hay un gran problema en nuestras vidas, que el problema hoy no es si usted sabe lo bueno o lo malo. El problema es que la gente no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo está tan al revés que la Biblia nos enseña que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Por eso necesitamos entrar a través de Jesús y tener el conocimiento. Escuche esto. Le voy a leer esta parte que encontré en un estudio muy bonito que me estoy haciendo. Dice, las Escrituras renuevan nuestra mente, nos ayudan a ser más como Cristo, tienen el poder de reestructurar nuestra mente y reemplazar nuestros pensamientos egocéntricos y considerar a los demás primero y dar un orden de prioridad en la vida. Eso hace la Escritura. Pero escuche lo que dice. De hecho, Romanos 12, capítulo 2, nos dice que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Lo cual sucede cuando leemos las Escrituras. No las leemos para ser informados, sino para ser transformados. Si el Espíritu Santo no
le da una revelación de la palabra, si el Espíritu Santo no le da un discernimiento de la palabra, entonces usted va a tener y va a leer la Biblia a manera de información. Pero la Biblia, nosotros dice que no leemos la Biblia para ser informados, sino para ser transformados. Si hay una persona que dice, yo me sé la Biblia de arriba abajo, pero sigue robando, pero sigue mintiendo, pero sigue diciendo malas palabras, pero sigue haciendo... Tiene información de la palabra en su cabeza, mas no tiene una transformación. Porque la Biblia, lo que quiere la Biblia, lo que quiere Dios a través de la Biblia es que seamos transformados. ¿Transformados qué es? Que estamos en una forma de pecado y que salgamos de esa forma y estemos en una forma de libertad. Que estamos en una forma de esclavitud, que seamos transformados y salgamos a libertad. Escuche, no leemos para ser informados, sino para ser transformados. Romanos capítulo 12, versículo 2, es la cita que está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hay que renovar nuestra mente, hay que ser transformada, hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Pero a la luz de qué? De la palabra. Usted no puede renovarse y transformarse, claro. Usted se puede renovar y transformar hoy para hacer muchas cosas. Si usted quiere ser un emprendedor, hay cursos para ser emprendedores. Si usted quiere ser un coach, hay cursos para ser coach. Si usted quiere ser lo que quiera hacer, lo que la vida, el mundo le está diciendo, hoy en día el mundo nos dice que usted puede llegar a ser lo que usted quiere ser. Eso es mentira del diablo, pero hay gente que cree en eso. Y hay gente que se va por esa línea y dice, estoy renovando mi mente. Estoy renovando mis pensamientos. Yo no quiero ser igual como fueron mis padres. Yo no quiero ser igual como fui hace 2 años. Yo no quiero ser igual como fui hace 1 año. Y esa parte está bien. El problema es la fuente a la que tú te apegas para cambiar. Una cosa es tener sed y beber agua limpia, y otra cosa es tener sed y beber agua contaminada. Las dos te pueden quitar la sed en el momento, ¿o no? Carolina, que sabe de todos estos procesos de transformación y todo eso. Si tengo una sed que me va a matar y tomo agua de la taza, pregunto, ¿me quitará la sed o no me quitará la sed? Te quita la sed. Y le pregunto, ¿mañana dónde estaré yo? En el hospital con agua. ¿Pero me quitó la sed? Pero si yo me tomo esta agua, que es trabajada, tratada, ¿me quitará la sed? Me la quita. Por cierto, ahora tenemos cafetería por si alguien quiere comprar agua. Pero no me pone mañana en un hospital. Le pongo este ejemplo porque hay muchas cosas de transformación en su vida que mañana te pueden llevar a una crisis. Hay cosas en tu vida de transformación que mañana te pueden llevar a libertad. ¿Cuál es? Mire lo que dice acá. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. O sea, no se conforme, no sea el mismo cristiano de hace 2 años. Cambie, transforme, renuévese. No sea pobre toda la vida. Vuélvase una persona emprendedora, vuélvase una persona que cambie. No sea desaseado toda la vida, cambie, báñese ahora en adelante. No sea, qué sé yo, lo que usted necesita es ser transformado y cambiado. No sea un creyente no sea solamente un creyente, sea un discípulo. Creyente es aquel que cree todo lo que le dicen. No sea solamente un creyente en esta iglesia. No, es que el pastor dijo. No sea solo un creyente, vaya a la fuente, la palabra, y diga sí, es así. Vuélvase un discípulo. Pero escuche,
sea en vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué usted tiene que renovar esto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios en su vida, agradable y perfecta. Usted quiere vivir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Sí, yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios. Buena, sí, amén. Agradable, sí, amén. Perfecta, sí, amén. Pues tiene que ser discípulo. Sí, amén. Se acabaron los amén. Tiene que dejar el pecado. Tiene que permitirle a Dios ser libre. Le voy a leer otra versión que me gusta mucho, que me gustó. La misma cita bíblica. Romanos 12, capítulo 1 al 3. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar a Dios. No vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Tremendo, ¿no? Sí. Y nosotros orando y diciendo: Señor, cámbiame, Señor, quítame, Señor, colócame, Señor, dame, Señor. Y no entendemos que lo tenemos todo allí. No entendemos que necesitamos ser libres de muchas cosas. Libres. Pero para ser libres necesitamos ser discípulos. Y para ser discípulos necesitamos empezar a dejar de ser esclavos. Y para dejar de ser esclavos necesitamos dejar de dejarnos guiar por nuestras pasiones. Escuche, en la neurociencia hay un término que se relaciona con Romanos 12, capítulo 2. Neurociencia. Llamado neuroplasticidad. Básicamente significa que el cerebro puede cambiar y recibir nuevos mensajes para invalidar los que ya hay. Lo que es increíblemente poderoso es que los científicos y los psicólogos han descubierto que leer las escrituras ciertamente puede reemplazar asociaciones de malestar con asociaciones positivas, incluso en algunos casos sanando daños de traumatismo cerebral. Esto no lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. La ciencia dice que hay algo que se llama ¿qué? Neuroplasticidad, que es empezar a leer las escrituras para empezar a cambiar recuerdos y empezar a cambiar asociaciones de pensamientos por cosas que están en la escritura, verdades que están en la escritura, que nos pueden llevar a ser libres de muchas cosas en nuestra vida. Y termino con este texto bíblico, porque hoy en día podemos recurrir a muchas cosas. Vuelvo y les pongo el ejemplo del agua. Podemos recurrir a muchas cosas. Hay gente en sus matrimonios que puede recurrir a muchas cosas, pero no es la voluntad de Dios. Hay gente que para alcanzar unas buenas finanzas puede recurrir a muchas cosas, pero no es la voluntad de Dios. Y entonces sale de la iglesia diciendo: uy, el Señor me dijo hoy que iba a prosperar, que tenía que renovar mi mente, que tenía que ser mejor, que tenía que prosperar, que tenía que ser bueno, que mejor dicho que iba a prosperar. Y le dicen: venga, hagamos este torcido, nos queda tanto si lo hacemos así. Y entonces dice: sí, hagámoslo porque Dios me dijo que me iba a prosperar. No funciona así. Se está haciendo esclavo de la riqueza. Se está haciendo esclavo de algo para la riqueza. Entonces Juan capítulo 14, versículo del 6 al 8 dice: Jesús dijo, escuche esto, termino con esto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también conoceréis a mi Padre,
y conoceráis que desde ahora lo he visto. O sea, Jesús no es un camino, es el camino. Jesús no es una verdad, es la verdad absoluta. Jesús no es una vida, Jesús es la vida. Y nadie, ni la metafísica, ni el yoga, ni el vudú, ni la brujería, ni la hechicería, ni la santería, ni la idolatría, ni María, ni la Virgen de Guadalupe, ni ninguna virgen, ni ningún santo, ni ningún pastor, ni ninguna iglesia, ni ningún cura, ni nadie te puede llevar al Padre si no es a través de Jesús. Es el único. Hay gente que ha puesto su confianza en los pastores y les han fallado y no volvieron a la iglesia. Fueron esclavos de eso. Hay gente que ha puesto sus... No, es en Jesús. Por eso dice Jesús, les dijo, yo soy el camino. Si tú quieres ser libre, ¿qué dice la escritura arriba? ¿Qué dice esta escritura que leímos arriba? Dice... Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dijo más arriba? Y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libre. Esos textos bíblicos, ¿de quién están hablando? De Jesús. De Jesús. Así que la neuroplasticidad, si no la enfocas como debe ser, vas a terminar por allá, quién sabe dónde. Pero si la enfocas en lo que debe ser, en lo que dijo Jesús, yo soy el camino. Ay, pastor, pero es que a mí me parece que es mejor por acá. No, Él es el camino. Pues a mí me parece que hay otras realidades, hay otras verdades que son... Hay unas verdades que son absolutas. Escuche estas. La siembra y la cosecha. Esa es una verdad. Una verdad, mas no es la verdad. La ley de la gravedad es una verdad. ¿Sí o no? Usted a la ley de la gravedad no le puede hacer una autopercepción como está ahora de moda. Es que yo me autopercibo jirafa y soy jirafa. No. A la ley de la gravedad usted se puede percibir que no se cae y se tropieza y se va a caer porque es una verdad. Así usted piense que no existe. Esas son verdades, pero no es la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque está desde el principio y estará hasta el fin. Esa es una verdad que se mantiene. ¿Hemos podido vencer la gravedad? Claro. O si no, no volarían los aviones. Pero a Jesús nadie lo puede vencer. ¿Hemos podido sembrar la siembra y la cosecha, esa verdad? También hemos podido vencer la siembra y la cosecha. ¿Sabe por qué? Hace unos meses yo miré una patilla o una papaya, la que es amarilla, una papaya, y yo la corté y vi que por dentro no traía semillas. Y toda la vida, desde que yo nací, me ha tocado quitarle las pepitas negras a la papaya. Y resulta que hoy en día hacen papayas sin semillas por dentro. Vencimos la ley de ¿qué? De la siembra y la cosecha. Hoy podemos tener frutas sin necesidad casi de sembrarlas. Vencimos eso. Pero a Jesús, cuando dice que es la verdad, nadie, nada lo pudo vencer. Ni la muerte le pudo retener. Por eso Él es la verdad. Y Él es la vida. Si usted y yo o cualquiera que nos está escuchando en la transmisión
no tiene proyecto de vida, no tiene propósito de vida, no tiene una vida, necesita ir a Jesús para entender que Él es la vida, que Él reactiva lo que está muerto y lo aviva, que Él resucita lo que está muerto y lo aviva, porque Él es la ¿qué? La vida. Cuando usted camina en una verdad, sabe que está en la verdad absoluta y que nada lo podrá sacar. Y que cuando usted va por el camino que es Jesús, ningún otro camino lo llevará al cielo. Y entonces usted podrá vivir con propósitos claros. Y usted mañana le pueden decir, se va a acabar la tierra, que se acabe, yo sé para dónde voy. A mí me dicen que se va, que el temblor, que el terremoto, pues si nos tocó, nos tocó. Porque yo sé para dónde voy. Ay, pero usted se cree muy santo. No, no es por mí. Es porque Él es el camino. Es porque Él es la verdad. Es porque Él es la vida. Es porque Él venció la muerte. Amén. Y Él me lleva a conocer al Padre. ¿Quieren ser verdaderamente libres? Necesitan volver a escuchar esta predicación. Gracias a Dios queda grabada. Vuelva y escuche esta predicación con detenimiento. Vuelva y escúchela y diga, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Serán mis pasiones? ¿Será que yo soy esclavo? ¿Por qué soy esclavo? ¿Qué pasiones tengo? ¿De qué soy esclavo? ¿Cómo hago para ser verdaderamente libre? Permanecer en la palabra. Se lo voy a resumir. Permanecer en la palabra. Mantenerse como discípulo, no como creyente, mantenerse como discípulo y empezar a caminar en la vida de Jesús. Cambiar los malos hábitos por buenos hábitos y claro, decirle al Espíritu Santo que le ayude a salir de esos hábitos pecaminosos que lo llevan a apartarse de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta semana en el semillero que tenemos en casa, porque esto es algo que estamos empezando en la iglesia y cada casa donde usted quiera hacer un semillero, si usted quiere hacer un semillero en su casa, usted está en libertad de decirnos quiero hacer un semillero y nosotros le vamos a decir cómo lo tiene que hacer. Pero esta semana en el semillero, Dios colocó una oración en mi vida y lo único que le pude pedir fue al Señor perdón. Y el Espíritu Santo me colocaba a mí perdón. Y decía, ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo va a bendecir ciertas personas por las cuales estás orando si esas personas no quieren nada con Dios? ¿Cómo puedes tú orar para que Dios bendiga a ciertas personas que se deleitan en el pecado? ¿Cómo puedes tú orar y decirle al Señor, o sea, era una carga que yo tenía, decía, Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo oro, Señor? Y lo único que el Señor me ponía era que yo perdone sus pecados, que ellos se arrepientan. Y esa fue la oración que hicimos en el semillero. Perdón, porque a veces tenemos demasiadas cosas. A veces necesitamos orar para pedir, a veces de pronto necesitamos pedir perdón porque tenemos demasiadas cosas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por las personas que estuvieron aquí en la transmisión. Gracias por ellos, Señor. Hazlos discípulos, Señor. Padre, que sus pasiones no los lleven a gobernar sus vidas y se vuelvan esclavos de aquello que les apasiona. Ayúdale, Señor, allí a la distancia, en Boyacá, Señor, a Luz Mary, Señor. Ayúdala, Señor, a Maricoy, allí en Boyacá, Señor. En Villavicencio, allí a los que nos están escuchando, a los que miran esta transmisión, Señor. A los que somos iglesia para ellos, Señor. Padre, a cada persona que escucha esta transmisión, hoy levantamos una oración por las personas que van a escuchar esta transmisión. Y yo le invito, iglesia, que extienda su mano hacia allí, hacia la cámara, y oremos por las personas que están viendo esto. Pero oremos por las personas que les vamos a compartir esta palabra.
Compártale esta palabra a alguien. Tal vez usted diga, no, de pronto ya no le sirve. No, compártasela. Porque vamos a estar orando por esas personas. Señor, hoy oramos por aquellas personas a las que les compartimos la palabra. Y a través de las redes sociales reciben una palabra que pueda edificar su vida, que pueda llevarlos a cambiar el rumbo de su vida, que pueda ayudarles a no tomar decisiones equivocadas en su vida. Que puedan recibir esta palabra y no tomen una decisión de divorciarse. Que puedan recibir esta palabra y no tomen una decisión de suicidarse. Que puedan recibir esta palabra y no tomen una decisión de hacer malos negocios, de matar a alguien. Señor, oramos para que esta palabra tome el control del corazón de estas personas y ellos puedan ser libres de todo yugo de esclavitud en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos escuchado y comparte este mensaje a personas que le necesiten.